Bien, buenas noches a todos. La indicación es eh, que vayan analizando, viendo el texto que vamos a estudiar hoy, el capítulo 2 de Efesios, y fíjense en los detalles de los diversos versículos que vamos a ver. Y no se queden con dudas, pregunten sobre el contenido del capítulo 2. Eh, como digo, es un capítulo muy rico en doctrina sobre la iglesia y sobre el tema de la gracia, de la salvación por gracia. Eh, y no importa, ¿verdad? Que si me interrumpen, prefiero mejor que me interrumpan 1000 veces y no que se queden con 1000 dudas. Así es que hay una adición a este tema de hoy que hay que verlo, ¿verdad? Hay que verlo. No lo vamos a desarrollar por completo, este tema, eh, porque no es el tema que tenemos que ver, ¿verdad? Pero sí, vamos a dar un bosquejo general sobre a qué está haciendo referencia un versículo en especial del capítulo 2 del libro de Efesios, ¿verdad? Así es que vamos a orar para entregar en las manos del Señor este tiempo y que Él sea quien nos ayude, ¿verdad? A, a compartir y a ustedes a aprender. Así que oremos. Bendito Dios, gracias por este enorme privilegio que nos das de estar contigo, Dios, de buscar tu rostro a través de tu palabra, la forma en que te has revelado a través de la Biblia, Dios, y, y tener un corazón dócil, sensible a tu instrucción. No la instrucción mía, sino la instrucción que nos da tu palabra. Que seas tú, Dios, edificándonos, que seas tú, Dios, fortaleciendo nuestra fe, que seas tú, Señor, dando gracia a, a mí para compartir con sabiduría este, este estudio, Dios, este capítulo 2 del libro de la carta de Efesios. Ruego también por mis amados hermanos que están presentes y los que van a conectarse, que seas tú, Dios, en sus mentes, en sus corazones, instruyéndoles y dándoles ese, es el elemento vital que es el alimento espiritual. Que seas tú, Dios, el honrado y el glorificado en todo. Nosotros solamente estamos haciendo tu voluntad y que tu palabra a través del Espíritu Santo sea la que se manifieste, Dios. Gracias, gracias por este privilegio y por este tiempo que nos permites tener. Por Cristo Jesús, mi Dios, te lo pedimos. Amén. Bien, solamente compartirles un poco que el día miércoles terminamos, por así decirlo, el Congreso, cuando ya se van todos de los que han venido, ya decimos, ya, ¿verdad? Terminamos. Aunque todavía tenemos un par de mexicanos que ya vinieron enfermitos, no es que se enfermaron aquí, sino que ya vinieron enfermitos y se las ha estado atendiendo, ¿verdad? Al hermano Isaac, al hermano Tavis y a otra persona de su iglesia que se quedaron aquí y están pasando por un montón de exámenes en el hospital y pues estar orando por ellos, ¿verdad? Al parecer, hermano Tavis tiene un problema con la próstata y la hermana es otra situación la que tiene, pero ya están bajo control y estamos orando por ellos y velando también por ellos, ¿verdad? Así es que que el Señor sea, que los tenga en sus manos y que eh, los cuide y los guarde. Hemos estado orando por ellos también. Es que vamos a orar al final
de esta clase. No lo quise orar ahorita porque ustedes no sabían quiénes eran, muchos de la clase. Pero ya les conté, vamos a orar objetivamente por ellos al final de la clase, ¿verdad? Son los únicos que se nos han quedado del Congreso de extranjeros. De ahí todos ya regresaron a sus casas, gracias a Dios, edificados y bien, ¿verdad? Así es que eso les comparto. Ustedes ahí en el Facebook pueden ver de 5E Internacional todas las publicaciones que se fueron dando y pronto se les van a dar algunos links para que puedan ver algunas de las conferencias que se dieron, algunos de los devocionales y los tiempos que tuvimos de compañerismo también. Así que bueno, entrando en materia, vimos en el capítulo 1 toda la obra de Dios a través de Cristo Jesús por nosotros, ¿verdad? Todo el sacrificio que Dios hizo y esa obra maravillosa de amor que Dios nos mostró y cómo enfoca este capítulo eh, el hermano Pablo en esa inspiración que Dios le dio a través del Espíritu Santo de quedarnos y de revelarnos estas verdades que están transcritas en el capítulo 1. Y, y espero que lo hayan visto. La ventaja que pueden tener es que ustedes pueden ver en varias ocasiones el video que ya está ahí de la clase 1 y familiarizarse cada vez más con la instrucción que dimos sobre el capítulo 1, ¿verdad? Este, si no hay alguna pregunta sobre el capítulo 1, vamos a entrar de lleno al capítulo 2. ¿Habrá alguna pregunta, hermanos? Muy bien. Vamos a entrar al capítulo 2. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, amén, hermano. Ok. Capítulo 2. La iglesia como el templo. ¿Se recuerdan cuál es el enfoque que se dio de la iglesia? ¿Cómo hace referencia al capítulo 1 de la carta de Efesios? ¿Quién se recuerda? La iglesia como un cuerpo, ¿verdad? Y Cristo es la cabeza. Entonces aquí el capítulo 2 enfoca a la iglesia como un templo. Y el otro de los temas que se ven dentro de esto es la salvación por gracia, enfocado hacia la iglesia. También el tema de la reconciliados por medio de la cruz y el camino de la reconciliación a través del amor expresado con Dios, ¿verdad? La iglesia como un templo, por gracia sois salvos. Esto lo vamos a ver del versículo 1 hasta el versículo 10 de este capítulo. Así que aquí está el texto. Voy a pedir a Roberto que nos lo lea, por favor, y vamos a hacer énfasis en algunos detalles. Amén. Hasta el 10, hermano. La que está en la pantalla, hermano. Amén, amén. Dice así, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Amén. Entonces, sí, solo hago una corrección, le dice, por, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no, o sea, no hay un, no por, no por vosotros, sino de vosotros, pues es don de Dios. Y ya voy a explicar eso, ¿verdad? Por eso hago este énfasis. Bien, el capítulo tiene varias referencias de tiempo. En otro tiempo lo tenemos ahí en el versículo 2. En otro tiempo lo tenemos en el versículo 3. Y también hay una especie de contraste, el contraste entre vida y muerte, ¿verdad? Ese versículo 4 como inicia con el pero, ese pero es un contraste, ¿verdad? Y el contraste justamente en lo que antes, en otro tiempo éramos muertos y que ahora en Cristo somos vivos. Dios nos ha dado vida y eso por gracia, ¿verdad? Entonces, ese contraste es el que está en todo esta sección del versículo 1 hasta el versículo 10. Eh, y inicia justamente con eso, dice, Él os dio vida a vosotros. Y de nuevo aparece en el versículo 5, aún estando vosotros muertos en pecados, el pecado nos lleva en este sentido a la muerte. Nos dio vida juntamente con Cristo. Es bien interesante esta frase, el versículo 5. Lo vamos a ir analizando, ¿verdad? Pero ya desde ya voy haciendo los énfasis. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué les pone el Señor en su mente y en su corazón cuando leemos esta frase? Nos dio vida juntamente con Cristo. Y ese paréntesis, ¿verdad? Por gracia sois salvos. A ver, quiero oír algunas opiniones. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego lo vuelve a repetir en el 6 y juntamente con Él, o sea, con Cristo, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, tres cosas que hizo Dios y ya las vamos a ver más adelante, ¿verdad? Vilma tiene la mano levantada y después Claudia Torres también. A ver, hermana Vilma. Buenas noches, Pastor Reinaldo. Yo aquí lo que a mí se me viene es que dice pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, perdón, en pecado, es justamente cuando Cristo va a ser crucificado. Ujú. Y ahí fue que Jesucristo se llevó en la cruz todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades y nos dio una vida nueva. Ok, Y, magnífico. y ¿Verdad? Eso como es dice, justamente lo que está diciendo el texto. Ujú, sí, y como dice el 6 juntamente con Él nos resucitó. Y una vez que ujú, Cristo resucitó, también nosotros resucitamos para una nueva vida en Cristo. exacto. Ujú. Muy Amén. bien. Excelente, hermano. Muy bien. Ese Ah, es justamente lo que está diciendo el texto. Cuando dice juntamente. O sea, no es que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, aceptamos esta obra de Cristo Jesús en la cruz. ¿Verdad? Que nos dio vida allí en la cruz al morir por nuestros pecados y el derramar su sangre por la humanidad. Esa sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, como bien dice el texto. Entonces, y también nos resucitó, o sea, pasamos de muerte
a vida, porque eso es lo que nos está diciendo toda esta sección. Y asimismo, ¿verdad? Nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso es que Dios posicionalmente ya nos ve como santos y pone algo santo en nosotros, que es el Espíritu de Dios que mora en cada creyente. Y esa es una promesa que Dios hizo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que ya no iba a estar en piedra, sino que iba a estar en carne. Y era justamente el Espíritu de Dios, la promesa que Dios había dado para todos aquellos que creyeran en la obra de Cristo Jesús en la cruz. Ese es lo que aquí nos está diciendo el texto. Y ese paréntesis, por gracia sois salvos, es justamente el elemento envolvente de todo esto que Cristo hizo, ¿verdad? Por gracia de Dios, por esa gracia que es el amor mostrado por Dios para cada uno de nosotros a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Entonces, ese es justamente el tema central de esta sección. Hablando de cómo éramos anteriormente en otro tiempo, pero en este tiempo, qué es la obra que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesús en la cruz. Tres cosas, ¿verdad? Nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esa es justamente la oración que encontramos de Cristo en Juan 17, cuando le dice al Señor en esa oración, hablando sobre sus discípulos y también los que iban a creer en Él posteriormente, ¿verdad? Agregándonos a nosotros, que donde Él esté, también estén ellos. Eso le pide Cristo a su Padre en esa oración que él hace. Y justamente esta promesa eh, se ha cumplido en el sacrificio de Cristo. Bien, entonces vamos a ir entrando Ujú. ya en materia. Había alguien más, ¿verdad? Ajá. Sí, hermano, sí, hermano, Sí, sí. Claudia Torres tenía la mano levantada, pero ya la bajó. No sé si es que ya ok. pues dijeron lo que ella iba a decir, pero el hermano Alfonso también tiene la manita levantada. No sé si Claudia Sí. va a decir algo. Seguimos con el hermano Alfonso. Ok. Y iba a decir lo mismo que ha dicho la hermana ya, que Ok. el Señor ha Ujú, intercambiado todo lo que nosotros éramos en la vieja vida y ujú, al creer en Él y al aceptarlo, Él ha llevado todo lo que nuestra humanidad carnal tenía ujú. y nos da nueva vida. Por eso nos Sí. hace sentar en lugares celestiales, todo como dice usted, una vida Ajá. nueva en Cristo. La vida nueva. Yo quiero hacer énfasis en esto, ¿verdad? Esto es justamente lo que nos afirma, y hay otros textos más que vamos a ir viendo, que no, la salvación no se pierde, porque ya Cristo murió una tan sola vez por todos. Y ahí en la cruz nos está afirmando aquí que hizo todo esto. Y si no, tendría que estarse sacrificando constantemente Cristo para todos aquellos que la pierden, ¿verdad? Y tienen que buscarla o reconciliarse con Dios. Hay otros textos más que vamos a ver más adelante, como les decía, para afirmar este principio. Gracias, hermana. ¿Y quién más estaba ahí? El hermano Roberto, Alfonso. hermano Hermano Alfonso. Alfonso. Ujú. Sí, buenas noches, pastor. Buenas Saludos, noches. bendiciones a todos. Sí, es muy interesante este versículo. Yo lo puedo unir también con Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, aquí nos está diciendo Efesios que pues es eso, ¿no? Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por Ujú. gracia soy salvo. Amén. Entonces, yo lo puedo ver también aquí en Romanos 6:23 como pues, ahora sí que la verificación del dato, ¿no? De que, pues, somos salvos por Jesucristo, Ujú. por la gracia de Él. Por la gracia de Él, así es. Así es, mi hermano. ¿Alguien más? Gracias. Y a todos, Robert, porque yo no los estoy viendo ahorita.
Sí, 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 correcto. Vale, Ya ok. todos están Bien, listos. entonces vamos a seguir analizando esta porción. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, conforme al príncipe de la potestad del aire. Eh, Esa frase, anduviste en otro tiempo, ¿verdad? Tres cosas en las que anduvimos. Delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo y éramos hijos de desobediencia, como nos dice el texto. Esto nos quiere decir que también vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Fíjense qué interesante estas dos calificaciones que teníamos cuando en otro tiempo estábamos muertos espiritualmente. Si hacíamos delitos y pecados y seguíamos la corriente de este mundo, éramos denominados hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque sabiendo que lo que estábamos haciendo era pecado, era incorrecto, lo seguíamos haciendo. Y en otro tiempo, los deseos de la carne y hacer la voluntad de la carne y de los pensamientos, eso era por naturaleza hijos de ira. Eh, pues justamente este corte que hace Pablo en el texto nos afirma esos grandes problemas que nosotros tuvimos, ¿verdad? Y que seguimos teniendo en algún momento y que estamos luchando con el pecado, todos de alguna manera, unos más y otros menos, como he afirmado en otras ocasiones. Pero esta clasificación que hace Pablo sobre el problema que nosotros teníamos en otro tiempo es bien interesante. Cómo a los hijos de desobediencia se les denomina a todos aquellos que hacen delitos. Y delitos no necesariamente es alguien que mata a otra persona, ¿verdad? O que roba. Bueno, sí, también. Pero está hablando de cualquier delito que vaya en contra de la sujeción a Dios, la sujeción a la palabra de Dios, ¿verdad? Cualquier delito, cualquier desobediencia que sea calificada como delito en relación a la obediencia a la palabra, a la obediencia a lo que Dios nos ha dejado, nos calificó como hijos de desobediencia. Y siguiendo la corriente de este mundo, ¿verdad? Porque la corriente de este mundo va en contra de la corriente de Dios. Y, y este mundo cada vez más hace más lo que se le antoja y no obedece a lo que la palabra de Dios dice, ni siquiera la toman en cuenta. Pero los hijos de ira es nuestra naturaleza, ¿verdad? Los deseos de la carne, esto es la concupiscencia, ¿verdad? La inclinación natural al pecado y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pensamos mal, actuamos mal. Y lo que sentimos, eso lo hacemos. Esa es justamente la filosofía del mundo en el cual estamos viviendo hoy, ¿verdad? El mundo es sensual. No digo sexual, sino que sensual, porque está más por los sentidos, por lo físico, y no por el mundo espiritual al cual nosotros hemos sido llamados. Y damos gracias a Dios que ya no somos hijos de desobediencia, ni tampoco somos hijos de ira, como lo ha calificado aquí Pablo. Ahora, en el presente, ¿verdad? Aquí hay un presente y hay un pasado. El pasado es lo que la obra de Cristo Jesús en la cruz y el presente es lo que hace esa obra de Cristo Jesús en nosotros, ¿verdad? Y Él os dio vida, o sea, está en pasado, a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el que está de alguna manera ejerciendo la autoridad del mal en este tiempo, ¿verdad? Entonces dice también que anduviste en otro tiempo, delitos y pecados, una imagen de lo que somos realmente, ciegos. Segunda de Corintios 4, del 3 al 4, Robert, ¿qué nos dice? Amén. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que pierden está encubierto,
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Te voy a pedir que leas las primeras frases del versículo 3 de Dice, nuevo. amén. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, Ok, dice, si nuestro evangelio, o sea, mi testimonio de la obra de Cristo Jesús en mi vida, de cómo Dios está obrando, de lo que yo he ido aprendiendo y conociendo de Dios, de Cristo, del Evangelio, si eso es nulo o está escondido y no lo quiero sacar a la luz, como dice el texto, que nosotros somos luz, ¿verdad? No solamente yo soy ciego, sino que ando entre ciegos también. Y ese es bien interesante lo que está diciendo. Y eso es calificado como un delito y un pecado. Ahora, Romanos 6:17, ¿qué nos dice? amén. Dice así, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Cuando nosotros no entregamos, reconocemos y entregamos nuestros problemas de pecado al Señor, nos somos esclavos de ese pecado. Eso es lo que está afirmándonos Pablo en este texto en Romanos. Y eso también son delitos y pecados, ¿verdad? Y en Juan 3:19 al 20, ¿qué nos dice sobre el amante de las tinieblas? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, Ujú, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ujú. Es interesante yo compartí un devocional en el Congreso sobre, eh, porque el tema era del todo el Congreso es que somos llamados a ser luz, ¿verdad? Que seamos luz. Pero entonces yo me preguntaba qué tipo de luz, ¿verdad? ¿Qué tipo de luz? Si allá en Génesis capítulo 1 dice que Dios creó la luz y fue bueno a sus ojos, ¿verdad? Entonces, no es esa luz creada la que está haciendo referencia y al llamado que seamos luz, sino que es la luz de Dios. Y eso quiere decir que la luz que Él creó a la luz que Dios tiene, hay una gran diferencia. La diferencia es que la luz de Dios, la luz de Cristo, siempre ha sido luz. Pero la luz creada es una luz que necesita de una fuerza especial que es la fuerza electromagnética para transportarse, ¿verdad? Lo que nosotros vemos, la luz que llega, bien interesante con este tema de la luz, porque la luz que ustedes ven cotidianamente a través de sus ojos, el ojo fue diseñado para ver el tipo de luz que Dios creó. Y es algo, pero cuando yo lo estudié y lo vi y até cabo, digo, Dios, gracias, ¿verdad? Gracias porque me has dado estos ojos y, y puedo ver la diferencia de colores, aunque algunos tienen problemas que son daltónicos, pero los que no tenemos ese problema podemos ver bien los colores, los contrastes y bien interesante. Y cuando se habla de la luz y las tinieblas, hay un ejemplo muy bonito en las tinieblas, que es los colores. Ustedes toman todos los colores primarios y los revuelven, hacen uno solo, el color que les va a dar es el color negro. Y si ustedes toman una lámpara y alumbran al color negro, el color negro en vez de reflejar la luz, lo que hace es absorber la luz y no lo refleja. Y es lo que justamente lo que nos está diciendo a nosotros la palabra, ¿verdad? El Espíritu Santo es como esa luz que debe de radiar en nosotros, como la obra de Dios en mí, a través
de irme identificando y desarrollando y aprendiendo el carácter de Cristo y reflejarlo en mi vida cotidiana. Y eso es el fruto del Espíritu. Y gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Que contra tales cosas no hay ley. Ese es el carácter de Cristo reflejado. Cuando yo reflejo el carácter de Cristo, estoy reflejando la luz de Cristo, no la mía, sino que la de Cristo. Ese es el llamado que realmente nos ha hecho. Y esa diferencia que hay entre tinieblas y luz, las tinieblas absorben. Cualquier luz no se refleja. Por eso es que dice que habla de ciegos. Y la luz, al contrario, ¿verdad? Es un reflejo. Nosotros reflejamos la luz del Señor, nosotros reflejamos la luz de nuestro Señor y Padre celestial, y de su Hijo Jesús y del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, que no seamos amantes de las tinieblas, sino que amantes de la luz. También nos volvemos enfermos, de acuerdo a Marcos 2:17. Amén. Dice así, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El pecado es una enfermedad que cuando nos agarra, si no ponemos el antídoto que debe de ser, que es la palabra del Señor, la oración, eh, todas las disciplinas cristianas, nos enfermamos cada vez más y tenemos que tener mucho cuidado con eso. También nos perdemos. Todo el capítulo 15 de Lucas habla sobre eso, ¿verdad? Que no encontramos un sentido a la vida. Ahí en Efesios 2:12 y el 2:19, pues habla de un extranjero, un desconocido y un forastero. ¿Qué dice Efesios? Amén. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. De Amén. nuevo el contraste, ¿verdad? Lo que antes éramos y lo que ahora somos. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Éramos extranjeros, éramos desconocidos y forasteros. Hoy ya no. Antes éramos hijos de ira, como lo vimos ahí en Efesios 2:3. Y estábamos bajo el poder de las tinieblas. Colosenses 1:13, que nos dice, El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, trasladado, o sea, nos ha pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz, ¿verdad? Para reflejar. Si no estamos en la luz, no reflejamos la luz de Cristo en nosotros, en nuestras vidas, la luz eterna que siempre ha sido y que hizo cambiar y resplandecer el rostro de Moisés, el rostro de Cristo. Todos aquellos que tuvieron contacto así directo fueron cambiadas su semblanza. Pero en el versículo 4, ¿verdad? Encontramos un contraste. Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó en Cristo, ¿verdad? Eh, y hace referencia a Pablo que aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, miren lo que dice, ¿verdad? Dios nos amó. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Dios nos resucitó juntamente con Cristo y Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuatro cosas muy hermosas, cuatro cosas poderosas que Dios hizo a través de nuestro Señor Jesús. Nos amó, nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Cuando pienso en eso, pienso en en lugares especiales que apartan para personas importantes. Eh, si es en un trono, los que están a la par, las sillas que están a la par son apartados para la nobleza, ¿verdad? Ahí no puede llegar a sentar cualquiera. En una mesa de reunión, siempre apartan unos lugares para la gente más relevante, el presidente, el vicepresidente o los socios. No se puede ir a sentar cualquiera. Pero allí, en el trono del Señor,
estamos invitados nosotros. Nos hemos sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales con Él. O sea, somos enormemente privilegiados, hermanos. Debemos de estar conscientes de esto, hermanitos, eh, que la obra de Cristo ha sido tan grande que a veces no dimensionamos todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y estas cuatro cosas nos debe de llenar de garantía, nosotros nos deben de llenar de gozo, nos deben de llenar de fe, de seguridad que esa obra de Cristo Jesús ha sido suficiente. Y por eso dice Colosenses que nosotros estamos completos en Él, no nos hace falta nada, ¿verdad? Entonces, ese amor es constante, no se va de vez en cuando ni se acaba, siempre está ahí. La vida ya no fue dada, ya no va a ser quitada. Eh, Nos resucitó y ese es un hecho, ¿verdad? De muerte a vida. Y al pasar de muerte a vida, cuando nuestro cuerpo sea por completo glorificado, estaremos en ese lugar celestial juntamente con Cristo. Luego en el versículo 7 dice para mostrar, o sea, el propósito, dice bien interesante, hermano, y sean, este versículo para mí es un versículo poderoso que la iglesia en general debería de estar consciente y eh, tener en mente y en corazón este versículo 7, porque la iglesia es la responsable de esto que dice este versículo. Dice, las abundantes de riqueza de su gracia en bondad para mí en Cristo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Voy a regresar a el versículo 7. Vean, dice el versículo 7. Voy a leer desde el 6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, coma, o sea, de esas cuatro cosas que Dios ha hecho por medio de Cristo por nosotros, el propósito es este, ¿verdad? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes de riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, hermanos, nosotros somos responsables de mostrar en los tiempos después de Cristo las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo, esa abundante riqueza de la gracia de Dios. Por eso les digo, nosotros debemos de estar altamente, enormemente agradecidos por la obra de Dios en nosotros. Y por eso debemos dimensionar lo que Dios ha hecho por medio de Cristo. Recordar de nuevo lo que encontramos en el capítulo 1 y afirmarlo aquí en el capítulo 2 por ese amor y esa gracia mostrada a nosotros por medio de Cristo Jesús. Y esa responsabilidad que tenemos ahora en día, de mostrar en el tiempo que nos corresponde la abundante riqueza de su gracia. Pero ¿cómo las vamos a mostrar? ¿Qué tenemos que hacer para mostrarlas? Pues llenarnos de su gracia. Y para llenarnos de su gracia tenemos que ser como Cristo, que es lo que dice Romanos 8:29, ¿verdad? Yo sé que no lo tengo por aquí, pero si alguien lo encuentra, tal vez Vivi o Roberto, ya varias veces hemos mencionado este texto, ese es el propósito de Dios para cada creyente. Romanos 8:29. Sí, hermano, mire, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ok? Ese es el propósito de Dios para cada creyente, que seamos hechos como su Hijo. Eso es lo que quiere Dios de cada creyente, que seamos como su Hijo Jesús. Aquellos que escogió, los predestinó para que seamos como su Hijo Jesús. Por eso que yo les afirmaba la vez pasada que la predestinación no es para salvación,
es para el reino, ¿verdad? Es el tema del reino. Entonces, es importante estar conscientes de que en la medida que nos vemos que la gracia de Dios se va manifestando en mí, esas riquezas de gracia son las que debo de compartir, cómo Dios se va mostrando a través de su palabra, a través de las predicaciones, cuando yo comparto el evangelio contra otra persona, cuando yo alabo al Señor con un cántico, con un salmo, y siento que el Señor de veras se manifiesta, ¿verdad? Su gracia se sigue mostrando, cómo el Señor me va dando la vida, me va dando las cosas que yo tengo. Oh, Dios, gracias, ¿verdad? Yo doy gracias por una familia, porque encontré esposa, ¿verdad? Algunos nunca la encuentran, porque, porque también tenemos el privilegio de que mi esposa es fructífera. Algunos no tienen ese enorme privilegio de poder dar un hijo, ¿verdad? De poder tener un hijo. Y ¿cuántas veces hemos dado gracias por eso? Y doy gracias por los dos hijos que Dios me ha dado. No son míos, y eso es algo que yo he reconocido, son de Él, porque son obra de Él. Pero yo soy consciente y responsable de cuidarlos, guardarlos y enseñarles los principios de la palabra para que ellos ya cuando sean grandes, bueno, ya son grandes, ¿verdad? Ellos siguen los principios que me enseñan y todavía les sigo enseñando con mi estilo de vida, ¿verdad? Con mi forma de ser, mi forma de proceder y cómo Dios se va mostrando en mi vida. Así es que esto es importante, hermanos. Tengan en mente este versículo 8, versículo 7. Sí, Hermano, dime. disculpe, es que Alfonso tenía la mano levantada. A ver, hermano Alfonso. Sí, pastor, es que hemos estado viendo también con el hermano los lunes, con el pastor, y estábamos viendo Juan 17, y en el versículo 9, 10 y 11 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque Ujú, tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. ujú. Sí, Sí, hermano. pues viendo esto, pues va todo junto, ¿no? Va de la mano todo, va diciendo con esos versículos también. Sí, así es. Así es, ¿verdad? Es justamente parte de la oración de nuestro Señor Jesús. Qué bueno, gracias, hermano, por hacer referencia a ese texto y confirmar lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí en la carta de Efesios. Versículo 8. Porque por gracia soy salvo. Ese paréntesis, ¿verdad? La razón. Esa es la razón por la cual Cristo, Dios ha mostrado su amor, para darnos, mostrar su gracia de fe. Entonces, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios. Ojo con eso. No por obras, para que nadie se gloríe. Hago énfasis en esta parte, ¿verdad? Por medio de la fe. Y esa fe, hermanos, de acuerdo a Efesios, lo vamos a ver un poquito más adelante, esa fe no es una fe, la fe nuestra, ¿verdad? Es una fe que Dios pone en nosotros y viene con el Espíritu Santo. Esa fe que nos hace creer en el mundo espiritual, en la obra de Dios de manera espiritual, porque dice que Dios no se le puede conocer si no se le conoce espiritualmente. Entonces, la fe, esa fe que Dios pone en nosotros cuando nosotros abrimos nuestro corazón, nuestra vida y la entregamos a Dios, Dios viene y pone el Espíritu Santo con esa fe. ¿Verdad? Pero hay un sentido de arrepentimiento, hay un sentido de creerle a Dios. Esa creencia a Dios es el principio y Dios viene y pone ese fundamento. Eso es justamente lo que aparece en segunda de Pedro, capítulo 1. Es ese esa fe con la que inicia, dice, añadida a la fe virtud, a la virtud conocimiento, y justamente inicia, ¿verdad? Con la base. La base es esa fe que Dios nos pone para que creamos en Él. Y
Y no es esa fe no es un don de nosotros, es un don de Dios. O sea, Dios ha puesto en nosotros ese ingrediente especial de la fe que nos hace creer en el mundo espiritual en el cual Dios se ha dado a conocer. Y por eso dice, no por obra, o sea, no es por ciencia, no es por estratagemas de hombres, sino es obra sobrenatural de Dios que nos hace que veamos la obra de Dios, la gracia de Dios y que nosotros podamos crecer espiritualmente. ¿Verdad? Y por eso dice ahí que para que nadie se gloríe, o sea, que nadie tenga el valor de decir, ¿verdad? Yo por mi propio inteligencia he logrado razonar y pensar como Dios. No es esto no es algo científico aquí, sino que esto es eminentemente espiritual. Y luego el versículo 10 dice, porque somos hechura suya. Pablo está afirmando aquí que el por qué, ¿verdad? ¿Por qué nos ha salvado? Por gracia. Y luego, ¿por qué? Porque todos nosotros, como hijos del Señor, somos hechura suya. ¿Y para qué hemos sido creados, verdad? O sea, ¿con qué propósito? Creados en Cristo Jesús para buenas obras aunque no nos salvan, ¿verdad? Pero esas obras ya las preparó Dios de antemano, o sea, no es cuestión, yo me inventé esta nueva obra, ¿verdad? No, ya todas las ha preparado Dios de antemano. Y para que no andemos inventando ni tampoco asumiendo demencia. Entonces dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. O sea, no, aquí no es de inventar. Dios ya dijo cuál es su voluntad y qué es lo que tenemos que estar haciendo a través de su palabra y a través Dios se ha revelado en la revelación general que es la creación, ¿verdad? La creación misma habla de quién es Dios y la creación tiene un orden y ese orden hay que respetarlo. Ese es justamente también el orden natural de las cosas. Pero la Biblia también nos enseña a tener un cuidado de el entorno en el cual nosotros nos desenvolvemos. Entonces, hay muchas razones por las cuales debemos de entender que la gracia mostrada a nosotros a través de la salvación y la obra de Cristo Jesús en la cruz es inmensa, ¿verdad? Es grande, ha hecho, o sea, conlleva en sí muchas cosas, que es justamente lo que está describiendo el capítulo 2 del libro de Efesios. Por lo que yo les decía que este capítulo está cargado de una doctrina, pero hermosa. Y estoy dándoles aquí las primicias. Ustedes pueden seguir estudiándolo y empapándose cada vez más de esto. Ahora vamos a la segunda sección, ¿verdad? Efesios capítulo 2 versos del 11 al 22. Ya vimos del 1 al 10. Hoy vamos a la iglesia como un templo, reconciliados por medio de la cruz, como lo vimos. Y en el versículo 11 dice, por tanto, concluyendo, ¿verdad? El pasado, el presente y el futuro de la obra de Dios de reconciliación individual. Entonces, veamos. Roberto, ¿nos podrías ayudar leyendo, porfa? Amén. Por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para criar en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo paz. Y Haciendo la mediante, paz. amén, y mediante la cruz reconciliar con Hasta Dios ahí, a hasta ambos. ahí. Hasta ahí, ok. Este es el 22, ¿verdad? Ahí termina en el 22. No, sigue, voy Bueno, por ok, en la siguiente parte. Muy bien. sí, correcto. Dice,
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ujú. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para la Amén. morada de Dios en el Espíritu. Bien, qué precioso estos textos, ¿verdad? Eh, dice allí, por tanto, cada vez que en la Biblia ustedes encuentran esta frase, por tanto, el autor viene y está concluyendo todo el tema que ha venido desarrollando en los versículos anteriores. Y aquí Pablo concluye estas primeras partes, lo que ha dicho en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Y dice, acordaos de que en otro tiempo, de nuevo las referencias de tiempo son importantes. En otro tiempo vosotros, los gentiles, ¿verdad? Los gentiles, está haciendo referencia a los gentiles, no a los judíos, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos, en circuncisión, por la llamada circuncisión, hecha de mano, con la mano en la carne. Y luego hace referencia al pasado, ¿verdad? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Este bien, por eso lo marqué, ¿verdad? Porque este va a ser un tema, un paréntesis que vamos a hacer un poquito más adelante y vamos a hablar de los pactos para que entendamos qué está diciendo Pablo aquí. Ajenos a los pactos, y está en plural, de la promesa. ¿Cuál promesa? ¿Verdad? ¿Cuál promesa? Entonces, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, de nuevo, un contraste, como encontramos anteriormente. Ahora en Cristo, allá está el pasado, ahora estamos en el presente. Ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo, haciendo referencia a ese tiempo que estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Y ese contraste, ¿verdad? Entre en el tiempo pasado, alejados, y en el tiempo presente, cerca. Ese es el contraste que encontramos ahí. Cercanos, ¿por qué? Por la sangre de Cristo. O sea, el sacrificio de Cristo nos ha acercado a Dios. Y cuando andábamos en nuestros delitos y pecados, estábamos cada vez más lejos de Dios en el tiempo pasado. Versículo 14, porque Él es nuestra paz. O sea, Dios reconcilió la relación entre Dios y los hombres por medio de Cristo. Por medio de Cristo Él hizo la paz entre Dios y nosotros porque estábamos enemistados con Dios. Y Cristo fue el que estableció esa paz entre Dios y los hombres por su sacrificio, de que ambos pueblos hizo uno, o sea, hablando de gentiles y de judíos, derribando la pared intermedia de separación. ¿A qué se refiere esto? En el templo, eh, especialmente en el templo desde el tabernáculo, después del tabernáculo se hicieron dos templos, ¿verdad? En el segundo templo y en el primero había una pared. Esa pared en el lugar del atrio separaba a judíos y gentiles. Esa pared dice que fue abolida, fue quitada. Ya no hay diferencia entre judíos y gentiles. Inclusive esa separación hasta hoy en día, el mundo judío en las sinagogas tienen esa separación, donde están los hombres y las mujeres y los gentiles. Y hay una pared que los divide. Entonces, cuando Pablo está diciendo que a través de derribar que dos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación,
ya no hay separación entre gentiles y judíos, ¿verdad? Aboliendo en su carne, dice, las enemistades, porque estaban esa enemistad, ¿verdad? Entre judíos y gentiles y que logramos verlo a través de especialmente los libros de Hechos, que se logra ver esa enemistad que había entre gentiles y judíos y cómo aún los judíos decían que cómo se iba a acercar a los gentiles y aún incriminaban en los evangelios a Cristo Jesús cuando se acercaba a un gentil que lo incriminaban como que estaba haciendo pecado, no cumpliendo con la ley. Pero esas enemistades de la ley de los mandamientos expresados por ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo hombre, haciendo la paz. Entonces ya Dios ya ve a la iglesia como un solo hombre, ya no lo ve con esa pared de división entre uno y el otro. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, de nuevo afirmándolo, y a los que estaban cerca, o sea, a los que estaban lejos, a los gentiles, y a los que estaban cerca, a los judíos. Pero ahora todos estamos cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y la palabra espíritu está en mayúscula, hace referencia al neuma, o sea, el Espíritu Santo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto es bien importantísimo. Cuatro cosas que afirma aquí, ¿verdad? Y ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, sino, ese sino también es un contraste, que somos ahora conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y además, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, o sea, todo lo que los apóstoles dijeron y todo lo que los apóstoles compartieron, ese fundamento es parte de la base de la enseñanza que nosotros hemos tenido hasta el día de hoy. Por eso es que los apóstoles, a esos 12 que Dios llamó, y Dios le llamó apóstoles, fueron únicos. Ya no hay más apóstoles. El que se denomina apóstol ahora en día, y hay muchos apóstoles, se califican como tal, pero no son como los 12, ¿verdad? Y si alguien quiere asumir que tiene la autoridad y que recibe la autoridad de parte de Dios, y no, ¿verdad? No, ya no hay un apostolado como el de los 12. Y ya sabemos que más profetas, como los profetas que hubieron, Juan el Bautista fue el último. Y si hay el don de profecía, en un momento vamos a tener que hablar de eso, ¿verdad? Pues todos nosotros los creyentes de alguna manera somos profetas. Profetas en el sentido cuando le hablamos a una persona que no conoce de la salvación y le decimos que si no se arrepiente de sus pecados, si no se acerca al Señor, está condenado a la muerte. Ahí estamos profetizándole lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? No podemos inventar otra cosa que nada más lo que la palabra de Dios ya ha dicho en las cosas del futuro. Entonces, en ese sentido somos también profetas. Entonces, siendo el principal piedra del ángulo, Cristo. Y aquí es donde se ve en el versículo 21 la iglesia como el templo, ¿verdad? Un edificio que está creciendo, que es un templo santo y que nosotros somos edificados y que ese lugar, la iglesia es morada de Dios en el Espíritu. Por eso es importante congregarnos, ¿verdad? No como algunos tienen por costumbre no congregarse. Por eso es importante congregarse, porque Dios ha establecido la iglesia como el lugar donde Dios está morando, porque no mora en el espacio de las cuatro paredes de la iglesia, sino en cada uno de los que son parte de esa iglesia, que la iglesia es todo el grupo, ¿verdad? Y en cada uno está el Espíritu. Por eso el libro de Efesios, el tema central es la unidad en todo, ¿verdad? En Cristo como la cabeza,
el cuerpo, la iglesia como el cuerpo es la unidad. Aquí, la iglesia como el edificio es la unidad. Por eso que ya no son dos pueblos, sino que solo uno. Vamos viendo ahora detalle por detalle. Versículos 5 al 7, el pasado, el presente y el futuro de la obra de Dios de reconciliación individual, ¿verdad? Acordaos en otro tiempo vosotros. En cuanto a la carne, se nos llamaba a sí mismo eh, circuncidados y los llamaban a ustedes como no circuncidados. O sea, no habíamos sido circuncidados y de la circuncisión era una señal de en el Antiguo Testamento derramamiento de sangre para perdón de pecados. Por eso sacrificaban animales, ¿verdad? Pero a los niños se les circuncidaban justamente por eso. Y llegaban a ser parte de un pueblo, el pueblo de Israel. El que no era circuncidado no lo consideraban parte del pueblo. Y por eso dicen, en aquel tiempo estábamos sin Cristo. No éramos ciudadanos de Israel. Y no teníamos nada que ver con los pactos ni con las promesas de Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar más adelante. ¿Verdad? Sí, estábamos sin esperanza y estábamos sin Dios en el mundo. Qué tremendo, ¿verdad? Todo lo que nos habíamos perdido cuando en otro tiempo estábamos sin el Señor. Estábamos fuera del Señor, no éramos ciudadanos de Israel, y aquí no es que seamos judíos, sino que está hablando de esa promesa que Dios hizo al pueblo de Israel y que ha sido también extendida hacia nosotros por la promesa que Dios le hizo en el pacto con Abraham, que serán benditas en ti todas las naciones del mundo, ¿verdad? Entonces, Dios desde ahí nos bendijo, desde ahí ya estaba predestinado en el sentido del sacrificio de Cristo, porque a través del sacrificio de Cristo es que nosotros hemos llegado a reconciliarnos con Dios. Y estamos sin esperanza y sin un Dios en el mundo. Ahora tenemos a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo que mora en nosotros. El versículo 13 dice, pero el contraste, ¿verdad? Ahora en Cristo Jesús, en otro tiempo estábamos lejos de Dios, pero Cristo fue hecho cercano a Dios. ¿Por qué? Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 14 nos afirma, Cristo es mi paz. Por Cristo soy parte del pueblo de Dios. Ya no estoy separado de Dios, ahora soy parte de su familia. Por Cristo se abolió y he sido reconciliado toda enemistad con judíos. Ahora soy de un solo pueblo. Ahora soy un nuevo hombre haciendo la paz. Y ahora por la cruz he sido reconciliado con un solo cuerpo, eliminando cualquier tipo de enemistad con Dios. Cristo ha hecho justamente esa obra. Qué tremendo. ¿Cómo sigue la carta dándonos luz sobre esa obra tremenda de Cristo Jesús en la cruz? Y por eso este versículo, este capítulo 2 es rico, ¿verdad? En hacernos, eh, darnos a conocer esa grandeza de, de la obra de Dios en la cruz por medio de Cristo, todo lo que Cristo hizo. Y, y esto nos debe no solamente de dejarnos conciencia de eso, sino de, de de hacernos crecer espiritualmente, de ver de que la obra de Cristo no es una cosa tan pequeña, ¿verdad? Es enorme lo que Dios ha hecho por medio de Cristo. Y en la medida que yo lo voy reconociendo en mi vida, en esa medida voy creciendo y voy dándome cuenta de que la obra de Dios en mi vida también es algo extraordinario, ¿verdad? Es extremadamente eh, una no solamente una bendición, sino que un milagro. Cada vez que mi carácter va siendo formado por el Señor y dejo de hacer cosas que antes hacía y las hago ahora
por voluntad de Dios, ¿verdad? Y en obedeciéndole a Él, ese es un milagro, ¿verdad? Yo dejo de hacer las cosas que antes hacía por hacer las cosas que de ahora le agradan al Señor. Entonces, el carácter de cada uno de nosotros, cuando nosotros cedemos, va siendo moldeado por el Señor. El pasaje sobre la salvación, por gracia soy salvo. Ahora, no sé qué horas son. A ver, porque no quiero pasar, sino la 10, las 8:36, hermano. 8:36. Bien, tenemos unos minutos, por eso vamos a terminar esta parte. Eh, pasaje sobre la salvación por gracia por gracia, la salvación por gracia y de fe. Romanos 3:24. Amén. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús. Ajá. La justificación es gratuita por su gracia, ¿verdad? Por el amor que el Señor nos ha tenido y mediante la redención en Cristo Jesús. O sea, Cristo nos ha redimido. Ese es justamente el tema del que habla la carta de Ruth. Ruth habla de el pariente redentor y ese pariente redentor es Booz y Booz es tipo de Cristo, porque redime a Noemí y a Ruth. Y ese es el tema central de toda ese libro. Efesios 2, 8 y 9 que nos dice, Amén. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por ujú, obras, para que nadie se gloríe. ajá, Amén. entonces la salvación por medio de la fe es un don de Dios, ¿verdad? Y no es una obra de los hombres, sino por gracia, a través de la fe. Segunda de Timoteo 1:8, 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos, ¿verdad? Afirma que Dios salvó a los creyentes, pero no por sus obras, sino por su propósito. ¿Cuál es el propósito? Que fuéramos como la imagen de su Hijo, ¿verdad? Y para eso nos mostró el amor a través de la gracia. También pasajes sobre la vida nueva y la obra del Espíritu. Efesios 2, del 1 al 6. Amén. Dice así, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Gracias. Bueno, No, justamente escribe. faltó, hermano, faltó el 4 y el 5, hermano. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, por gracia sois salvos. Y Salvo. juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Entonces describe, ¿verdad? La transición de la muerte espiritual a la vida en Cristo. Y ese es un milagro, ¿verdad? Pasarnos de muerte espiritual a una vida espiritual. Levantados de los muertos y sentados juntamente con Él. En 1 Corintios 6:11 también nos habla de este tema. Amén. Dice así. Y estos erais algunos, más. Déjame un minutico, hermano, es que se me fue político, ¿sabes? Y estos erais algunos, más. Déjame un minutico. Es que esa pantalla se me hizo un poquito grande, hermano. Déjame un minutico nada más. Déjame un minuto.
¿Podría repetirme Así la ya. cita, hermano? ¿Cuál es la que? 1 Corintios 6:11. Dice así, 1 Corintios 6, verso 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Tres cosas, ¿verdad? Se refiere a los creyentes que fueron ya lavados, santificados y justificados por el Espíritu de Dios. Aquí refuta por completo lo que dicen algunos que hay que recibir, hay que tener una manifestación del Espíritu, ¿verdad? Para que eso se para constatar que realmente es salvo, ¿no? En la conversión se da todo eso, ¿verdad? Hemos sido lavados de todo pecado, hemos sido santificados, por eso mora algo santo en nosotros, el Espíritu Santo y hemos sido justificados. Justificados es, ya no hay más condenación para nosotros por el Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros. ¿Verdad? Eso también nos afirma en 2 Corintios, versos 1 y 2, 1, Amén. 22. Dice así, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ujú. Entonces indica que Dios nos selló con su Espíritu como garantía de salvación. Esto me recuerda que en la época medieval, los reyes tenían un anillo, ¿verdad? Y ese anillo era el sello. Y cuando querían enviar un mensaje, enviaban una carta, le ponían una especie de cera y marcaban con su anillo. Y ahí, si eso no llevaba, el mensaje no tenía una garantía. Y es justamente la idea que nos está dejando aquí el texto, ¿verdad? Que Dios ya puso el sello en nosotros, una garantía de salvación. De nuevo, como les dije, ¿verdad? Aquí es una afirmación de que la salvación no se pierde. Pasaje sobre la unidad y las buenas obras. Efesios 2, 14 y 15. Amén. Dice así, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Amén. Haciendo la paz. Interesante cuando dice aboliendo en su carne. Y es que la ley y los sacrificios y todo tenían que hacerse en el sentido físico. Y por eso dice, en la carne de Cristo se cumplió todo eso. Y por eso Dios nos ha dado suficiente con Cristo. Y de nuevo, Colosenses nos dice, y vosotros estáis completos en Él, porque Él lo completó todo, ¿verdad? Entonces explica que Cristo destruyó el muro de división, uniendo a los judíos y los gentiles en un solo cuerpo por la reconciliación. También en Efesios 2:10 nos hacen énfasis en eso, ¿verdad? Resalta que los creyentes son obra de Dios, creados para buenas obras, que Él preparó de antemano. Eso nos dice el 10. Y el 19 nos dice que declara que los creyentes, antes lejanos, ahora somos ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué privilegio, ¿verdad? Qué bendición esto que el Señor ha hecho en nosotros. Pasaje sobre la identidad y la esperanza. El 2:18, ¿qué dice? Amén. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos de entrada por un mismo espíritu al Padre. Ujú. Y eso nos señala que por Cristo, tanto judíos como gentiles tienen acceso al Padre a través del mismo espíritu.
No se puede acceder al Padre ni por un hombre, ni por uno mismo, sino por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. El que no tiene el Espíritu, imposible comunicarse con Él. Ese acceso a Dios. En primera de Pedro 3, 1, 3 y 4, ¿qué dice? Amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, Inaccesible. reservada en los cielos para vosotros. Amén. Reservada. Mis hermanos ya tienen reservado. Ahí como dice, llego a un hotel y yo digo, mire, yo tengo reservado, tengo ya la garantía que ahí tengo mi cuarto. Pues el Señor dice que tenemos esa garantía, ¿verdad? Ofrece la esperanza de la salvación y una herencia eterna que está preparada para los creyentes en los cielos. Y este es el fin de la clase. Aquí hay un tema que está refiriéndose a esta parte. Solamente voy a dar una idea, hermanos. No lo voy a desarrollar todo, pero creo que a ver si me queda. Solo voy a dar una idea y la voy a desarrollar la otra semana. Vamos a ver dónde es que está. Creo que es esta parte. Mm, Aquí. Está en el versículo entre el 5 y el 7. Vamos a ver. Dice, pero Dios que rico en gran amor, estando nosotros muertos juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, sentado en lugares celestes con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con Cristo. No, no es esa. Pero que estábamos alejados de los pactos, dice. Vamos a ver. eh, Estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía. Ah, aquí está, ¿verdad? En esa parte amarilla donde dice ajenos a los pactos de la promesa. ¿A qué se refiere esto, verdad? La promesa que Dios dio desde un principio es que Dios siempre ha dado una oportunidad de salvación. Siempre, ¿verdad? Los pactos de Dios con los hombres. Como digo, solo voy a dar una idea, lo voy a desarrollar en el inicio de la próxima clase, porque no vamos a poder verlos todos. Solo voy a dar una idea a lo que se está refiriendo el texto, ¿verdad? Se está refiriendo a esto, ¿verdad? El plan de Dios para los hombres siempre fue el redimir a los hombres, siempre fue el restaurar la imagen de Dios en los hombres, y por eso que Dios estableció pactos con los hombres. El primer pacto se llamó el pacto de la inocencia en Edén, ¿verdad? El segundo pacto es el pacto de la conciencia, o sea, la inocencia es que Adán y Eva eran inocentes, no había malicia en ellos, el pecado no moraba en ellos, pero en el segundo ya estaban conscientes en la diferencia entre el bien y el mal, y Dios hace un pacto con ellos. También el pacto de la promesa del gobierno humano de Noé, ¿verdad? Dios les dijo que cuando se fueran, se esparcieran y se multiplicaran. Eh, y Dios hizo la obra a través de Noé y sus hijos. Luego vino el pacto abrahámico, el pacto que Dios hizo con Abraham y que hemos sido beneficiados nosotros con ese pacto hasta el día de hoy. Luego viene la ley mosaica, que es exclusivamente para el pueblo de Israel. Después de eso viene la de Palestina, ¿verdad? En Deuteronomio 30, versículo 13. Vamos a ver a qué se refiere específicamente de ese pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, pero especialmente con
la morada y la forma de gobernarse. Luego vino el pacto con David, ¿verdad? El rey su trono siempre iba a prevalecer por toda la eternidad. Y al final, el pacto de la nueva, de gracia, el pacto de, de esa nueva vida en nosotros. Entonces, son 7 justamente, y los vamos a estudiar, ahí están los textos, pero tenemos que ir viendo cada uno de ellos, ¿verdad? Como digo, hay varias cosas que ver aquí y vamos a llegar a esto. Pero nada más los dejo así. Estas diapositivas se les van a, a pasar a ustedes y no tengan pena, ¿verdad? Si quieren estudiar los pactos, los pueden estudiar y van a tener todo el material. Pero como la clase no es estudiar los pactos, no los vamos a estudiar a pleno, sino que nada más vamos a dar una idea general de eso y luego volvemos a lo que es la carta en sí, que es la que nos compete, la carta de Efesios. Preguntas, amados hermanos, comentarios. Espero de veras que estén aprendiendo, porque este capítulo 2 sí que es rico en doctrina. Una pregunta, en donde esa palabra que salía, que decía encubierto, es como escondido. ¿En, en dónde está ese texto? Lo hemos visto anteriormente, que dice que fueron encubiertos los pecados o algo así. Ujú. Eh, sí, es... Vamos a ver. Ok, dice así, vamos a ver, dice 2 Corintios 4:3, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, Ah, entre bueno, los que es se lo que yo les pierden decía, está encubierto. es lo que yo les decía, ¿verdad? Que el que está encubierto es que nos saca a luz lo que verdaderamente es. Somos cristianos, pero no mostramos que somos Es, cristianos. esconde la verdad. Ajá. Nuestro evangelio está nulo, está neutralizado. Hay muchos cristianos que son así, ¿verdad? Están neutralizados, nadie sabe que son cristianos. Yo recuerdo que en mi tiempo, cuando comencé en el evangelio, habían muchos, les llamábamos cristianos de la secreta, porque siempre andaban ocultando cualquier síntoma de cristianismo que tuvieran. Y cuando iban los jóvenes, especialmente los jóvenes, cuando iban a la reunión de jóvenes, escondían la Biblia. Y hasta que iban llegando, a una cuadra antes de llegar, ya la sacaban para decir que eran cristianos. Y eso era común en mi época, a veces ya más de 40 años. Y pues algunos que son parecidos a eso, que tienen el Evangelio, lo conocen, pero está ahí neutralizado, está dormido. No lo quieren sacar a luz. ¿Alguna otra? En el chat no tenemos nada, en el chat no, Ok. de Zoom no hay ninguna Bueno, pregunta ya tampoco. algunos ya se están despidiendo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, Claudia, gracias. Buenas noches. Juan José, buenas noches. Gracias, hermanos. De veras, espero que estén aprendiendo y que vayan ahí. eh, Revisando el texto, vuelvan a ver el video y vuelvan a leer el texto, ¿verdad? Y si les salen algunas dudas, el inicio de la otra clase, antes de comenzar con los pactos, podemos ver algunas de esas dudas o alguna aporte que quiera dar, ¿verdad? Así que bienvenido. Hermano, no sé, para que cualquier cosita, para que siempre nos recuerde lo que nos recuerda todos los sábados y también a orar por los Ah, hermanos, sí, ¿verdad? claro, claro, Sí, ¿verdad? Claro, y es lo que acabamos de ver, de que Dios se revela, Dios se muestra, Dios está a través de la iglesia. Por eso no dejen de congregarse, ¿verdad? El día domingo. Vayan no a la iglesia virtual, sino a la iglesia física, ¿verdad? Que es lo mejor. Porque
el calor humano, la hermandad, el convivio es importantísimo, ¿verdad? Es importantísimo. No hay mejor hospital que la iglesia. La iglesia nos sana de un montón de cosas. Bien, ¿verdad? Así es que gracias, amados hermanos, la bendición del Señor. Vamos a pedirle a Roberto que nos dirija en oración, cerrando esta sesión. Dice, ¿cómo se llama? Bueno, pido por los hermanos que están ahí en El Sí, Salvador todavía, es que no sé los nombres, el no sé cómo se llaman. hermano Tavis de Chiapas y su esposa. El hermano Tavis y su esposa. Y me he olvidado el nombre de ella, hermano. Pero Ok, ahí en el chat se los voy a pasar. perfecto, bueno. Padre bendito y Dios de la gloria, te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, por todas las bendiciones que nos das día a día, Señor oh Dios. Dentro de esas bendiciones, Señor oh Dios, que nos das esta palabra que hemos recibido, oh Dios, bendícenos grandemente, Señor, y que también así podamos bendecir con esta palabra a muchos, Señor, que esto no se quede guardado en nuestros corazones, Señor, sino que seamos, como dijo el hermano, como profetas, Señor, que podamos, Señor, dárselas a conocer a muchas personas que lo necesitan, Señor. Igualmente también, Señor, te damos gracias, Señor, por todos los hermanos que estuvieron en el Congreso y llegaron bien a sus casas, Señor. También oramos por Tavi, Señor, y por su querida esposa, Señor. Oramos por ellos para que tú los bendigas, Señor, oh Dios, se recuperen rápido, Señor, oh Dios, y puedan llevar a cabo el viaje que tienen que realizar. Gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.